comenzar. Y vamos a, como hemos hecho otras sesiones, a recapitular un poco algunos de los puntos fundamentales que vimos la vez pasada sobre justo el tema de identidad y que para abordarlo nos guiábamos por la propuesta de Celia Amorós de trabajar sobre el concepto de pactos patriarcales. Los pactos patriarcales, que son los que definen, dependiendo de la manera en que planteemos el intercambio de esos bienes simbólicos que son las mujeres, los pactos patriarcales son los que definen tanto a los varones que están implicados en ellos como a los bienes simbólicos que intercambian, es decir, las mujeres. Entonces, lo que comentábamos al respecto era que en la sociedad burguesa, la sociedad producto del contrato social, los pactos patriarcales se establecen entre individuos que se instituyen como tales, es decir, ¿qué es lo que posibilita que existan individuos? Se instituyen como tales porque se define previamente al bien simbólico que son las mujeres como idénticas entre sí. Y en la medida en que las mujeres son idénticas, en esa medida los varones pueden tener un acceso igual a cualquiera de ellas. No hay pues un estatus diferencial entre las mujeres que estableciese entonces la estructura del estatus en la sociedad burguesa, porque justamente lo que se busca es anular el estatus y establecer la igualdad. Entonces, en la medida en que la sociedad burguesa en el imaginario establece una condición de igualdad entre los individuos, que son necesariamente varones, en esa medida es que las mujeres son despojadas de todo estatus y tienen un carácter de identidad. Como es una idea compleja, había algunas preguntas que se habían planteado respecto de esta última idea. Una de ellas, que era la de Berta, decía, bueno, pero las mujeres en realidad no son idénticas. Yo decía, bueno, claro, no son idénticas en realidad, por supuesto, las mujeres no somos idénticas. Pero ella, desde luego, a lo que aludía era que tampoco para el imaginario éramos idénticas, porque hay las buenas mujeres, las mujeres jóvenes, las mujeres deseables, las mujeres viejas, las mujeres madres, las mujeres prostitutas. Es decir, sí hay diferencias entre las mujeres, claro. Entonces, para entender cómo estas diferencias entre las mujeres se compadecen con la idea de identidad de las mujeres, habíamos empezado a decir, en primer lugar, que la identidad se refiere a que no hay estatus entre ellas. No hay las mujeres con categoría y las mujeres sin categoría, sino todas las mujeres carecen de categoría, primero. En esa medida, ¿en qué más son idénticas? Son idénticas en tanto que no hay ninguna que sea lo suficientemente especial o distinta como para no poder ser objeto de apropiación sexual por parte de cualquier varón. La mejor mujer puede ser legítimamente apropiada por el peor varón, ya sea en condición de apropiación serializada por el matrimonio, y allí tenemos múltiples ejemplos en el cine nacional acerca de cómo no importan las clases sociales, ¿no? O sea, Pedro Infante se enamora de la chica rica y ella sí.
Y ella, aunque era primero caprichosa y no lo quería aceptar, acaba en la casucha haciéndole sus frijolitos y quemándose, pero aprendiendo a poner el agua y la leche, y termina, ¿por qué? Porque finalmente no es más que una apariencia el estatus de ella. El único estatus real que una mujer adquiere es cuando un varón se lo otorga. Ella no es más que un continente, el contenido, ese es el que el varón le da. Y entonces, si ella pasa a ser la esposa de Pedro Infante, entonces ella será la señora Pedro Infante. Y no importa que haya sido una chica caprichosa y guapa y de papá aristocrático y tal. En cuanto es su esposa, y es perfectamente legítimo que lo sea. Bien, entonces, en este sentido es que son idénticas las mujeres, cualquiera de ellas puede ser objeto de apropiación sexual legítima por parte de cualquier varón. Ahora, hay un elemento más que me gustaría traer a colación en cuanto al tema de la identidad, porque el tema de la identidad tiene que ver, decíamos la vez pasada, con que las mujeres, en la medida en que no expresan una individualidad, no expresan una identidad singular, sino una identidad colectiva, lo que expresan es la identidad del genérico, es decir, una categoría genérica que es la de mujer, o, si queremos decirlo de otra manera, lo que expresan es la esencia. Lo que se expresa en cada una de ellas es la esencia del carácter de mujer. O algo que podríamos llamar la mujeridad, la feminidad, ¿sí? Pero más que la feminidad, la mujeridad. ¿Por qué? Porque acuérdense que habíamos dicho que debemos reservar el concepto de femenino o feminidad para un elemento simbólico que sí encarna en las mujeres, pero no solo en las mujeres, también encarna en las cosas y también encarna en grupos humanos de varones que están subordinados. Entonces, el término feminidad es un término más amplio, la condición de mujer es un término más estrecho, ¿sí? Entonces, esta esencia de lo que aquí un poco atreviéndome al neologismo estoy llamando la mujeridad, ¿qué significa? Significa que el genérico mujer, el eterno femenino que le llamaban, pero insisto, prefiero llamarlo mujer y no femenino, es una suerte de totalidad esencial, ese genérico. Y ese genérico en tanto totalidad, pues está compuesto por partes. No sé, las partes pueden ser cualesquiera, o tener las formas que se prefiera, ¿sí? Cada mujer entonces será o seremos una parte de ese todo que sería el genérico femenino, el genérico mujer, perdón, de ese todo. Entonces, la parte que está aquí se puede parecer mucho a la parte que está aquí, pero está en un lugar diferente. Y en la medida en que está en un lugar diferente, estará posicionada en una parte de esa totalidad que es específica. Entonces, a lo que aludo con esto es a que el término de identidad de las mujeres lo que hace es referirnos a ese genérico, y entendemos que cada una de nosotras forma parte de ese genérico de una manera distinta, pero la esencia de nuestra existencia no se halla en nosotras mismas. La esencia de lo que yo soy como existente, como mujer, no se halla en mi especificidad como Estela Serret, sino se halla en mi identidad con el resto de las mujeres. Es allí donde se halla la explicación de lo que yo soy. Es allí donde se halla mi esencia específica. No en mi particularidad,
sino en mi relación con la totalidad del genérico mujer. ¿Me explico? Entonces, la identidad como mujer no me hace, ni siquiera para el imaginario, exactamente igual a la otra, en tanto que, efectivamente, como decía Berta la vez pasada, pues una será prostituta, otra será madre, una será joven, otra será bella, otra será vieja, otra será fea, una será deseable, otra no. Pero todas esas características que dije, fea, bella, madre, joven, deseable, prostituta, etcétera, etcétera, integran ese genérico que se llama mujeridad y califican a cada mujer como expresión de esa totalidad, de la totalidad genérica que llamamos mujer. Y no tiene nada que ver con lo que ocurre con los varones. Los iguales, en cambio, a diferencia de las idénticas, se explican y cobran valor cada uno de forma singular e intrínseca. Sí. ¿Qué es lo que ocurre con un individuo? Un individuo es igual a todos los demás individuos solamente en una cosa, en que tiene la misma capacidad de ser libre, de usar poder, y en que tiene el mismo valor humano. ¿Sí? Son entre sí equivalentes y equipotentes. Eso es lo único que se parece. Por eso no se parece en nada sustantivo, al revés de lo que pasa con las mujeres. Las mujeres son diferentes, pero son diferentes partes de una misma identidad. En ese sentido, cada mujer se parece a otra en lo sustantivo, más bien es idéntica a otra en lo sustantivo, y es diferente a otra solo en lo accidental, en lo superficial, en lo que no tiene relevancia. Las diferencias entre las mujeres son irrelevantes, mientras que las diferencias entre los varones son fundamentales, son sustantivas, son densas, los hacen ser únicos, irrepetibles. Y esa irrepetibilidad es la que constituye a cada uno en un individuo. Por eso, aunque haya diferencias entre las mujeres, esas diferencias no nos hacen distintas de manera esencial. De manera esencial somos lo mismo. Por eso, intercambiables la una por la otra. Sí, yo puedo poner en mi casa una alfombra roja hoy, quizás una verde dentro de 2 semanas, o quizás en lugar de una alfombra puedo poner un pisito laminado. Un pisito laminado. Y si me gano la lotería, pues puedo poner un piso de encino, ¿verdad? Ajá, de oro, qué horror, si soy la tigresa, puedo poner un piso de oro. Ajá, y efectivamente pues tendrán distintas calidades y tal, pero esencialmente son los mismos, mis pisos, ¿sí? Puedo tener una esposa que sea más o menos deseable, más o menos guapa, más o menos simpática, más o menos, pero finalmente se reduce todo a que es mi mujer, ¿sí? Que no tiene un sentido en ella misma. Solo adquieren sentido las mujeres en la medida en que son objeto de apropiación por parte de un varón, o de muchos varones. En ese sentido, una mujer adquiere sentido, adquiere contenido, adquiere sustancia, ¿sí? Entonces, ese es el tema de la identidad y de la igualdad. Es el tema que... ¿Pero qué sería lo sustancial en el varón? Si en el varón el poder,
digamos, lo central en el varón, ese poder, ¿qué es lo sustancial en el varón que lo hace diferente uno al otro? En cada uno es algo distinto. En Pedro puede ser la valentía, la bondad, y la capacidad de inventar aparatos. En otro puede ser su aventurerismo, su capacidad para distinguir aromas específicos o cualquier. Cada uno es específico y distinto. No hay una sustancia. Hay una sustancia por individuo que hace que uno y otro solo sean contrastables porque pueden ser libres. ¿Me explico? O sea, no hay una sustancia, no hay una esencia que haga idénticos a los hombres. Cada uno es un individuo y cada uno es específico. Cada uno encuentra lo sustantivo de manera distinta y no nace siquiera con ello, sino que lo construye a partir de su propio arbitrio, a partir de su esfuerzo, a partir de sus elecciones a lo largo de toda su vida. ¿Sí? Eso es lo que los hace ser específicos, diferentes, valiosos, que cada uno es a su manera. En cambio, con las mujeres no ocurre así. No son sino la repetición, para el imaginario, desde luego, no en lo real, de una misma sustancia que es fundamental. Hay un escritor español de inicios del siglo XX que se dice que es uno de los precursores del teatro del absurdo, es un escritor de comedia que se llama Jardiel Poncela, Enrique Jardiel Poncela, que tiene que es profundamente misógino. Es un gran escritor, buen humorista, profundamente misógino. Tiene una novela que se llama Amor se escribe sin H. En esta novela, digamos, el chiste de lo que entraña el título es que el protagonista está muy enamorado y entonces sufre mucho porque la mujer de la que está enamorado pues no le hace caso, ¿no? No solo no le hace caso, lo trata pésimo y se acuesta con todo Dios. Y entonces un amigo que es muy sabio, y es muy sabio porque es un cínico en cuestión de amores, le dice, hombre, sí, Zambombo creo que se llama él, o que así le dice. Sí, lo que pasa contigo es que no has entendido que amor se escribe sin H y eso indica que no es importante, porque todas las cosas importantes en español se escriben con H. Y entonces le empieza a dar ejemplos, ¿no? Hombre se escribe con H, hambre se escribe con H, etcétera, etcétera. Honor, las cosas fundamentales, y así nos podemos poner a pensar, y el amor carece de H, por lo tanto carece de interés. Y entonces él dice, bueno, pero, a ver, no me digas tú que las mujeres no son importantes, le dice Zambombo, y mujer se escribe sin H, dice, a ver, espérate, las mujeres son totalmente irrelevantes. Cuando son fundamentales es cuando son hembras, y ahí se escriben con H. La hembra es esencial. En cambio, la mujer es insustancial, es irrelevante, es accidental. Y así como ahorita estás enamorado de esta fulanita, pasado mañana estarás enamorado de otra que en realidad representa a una hembra, que eso es lo que todo hombre necesita en su vida. ¿Sí? Entonces, es un poquito la... ¿Cómo se llama el autor? Enrique. Es genial, ¿no? ¿Cómo? ¿No lo has leído nunca? Sí. Y tiene, esta novela es magnífica, es autor de una novela que fue llevada pésimamente al cine mexicano, que se llama Espérame en Siberia, vida mía. La película es horrenda, la novela es fantástica. Digo, si tienes el hígado para aguantar estas cosas, ¿verdad? Yo lo leía hace siglos, claro. Y me impresionó mucho, pero se me había olvidado cómo se llama. Sí, es muy buen autor de teatro. No, tiene un sentido del humor increíble, es un gran escritor. Sí, es un cínico. Y esas dos son sus mejores novelas. Tiene mucho teatro, alguno no es tan bueno, otro es mejor, pero de todas maneras es interesante. Y si queremos, la otra vez creo que alguien me decía, bueno, pero ¿dónde lo podemos ver? Creo que Elena decía, pues si agarras este chip y te lo pones, lo vas a ver en todos lados, ¿no? O sea, vamos a ver estas cosas en todas partes. Bueno,
Entonces, más o menos este es el tema. No sé si alguien quisiera agregar algo sobre este tema de la identidad y la igualdad. Estaba pensando un poco en este asunto que la identidad es como la definición del grupo, del objeto, digamos, de las mujeres, como del grupo. Pero era una cosa esta sobre la capacidad como de intercambio. Pensaba en estas cosas que hacen sobre Marx, sobre la forma esta de valor de uso y valor de cambio. Y entonces era un poco este asunto si la forma valor de cambio era más o menos parecido a este asunto. O sea, no es que se hable de las características de cada uno, sino simplemente es que el grupo que hace los pactos patriarcales dice, bueno, pues seamos como seamos, somos iguales porque tenemos la visión de que podemos hacer uso de este cambio, ¿no? Es como empezar a ver monedas en vez de personas, ¿no? Y que ya las características, digamos, sobre si son mejores mujeres o viejas, jóvenes, qué sé yo, ese ya sería, digamos, en este ámbito marxista como el valor de uso. Uh-huh. Pero que de todas maneras el de cambio está vigente y que sirve para hacer el intercambio simple y llanamente, ¿no? Entonces tiene que ver con esta especie de, pues, que dice Marx, que es como esta alineación de la mente que nos hace ver cosas que podemos cambiar por otras sin pensar qué hay detrás de las mercancías, uh-huh, este tipo de cosas, ¿no? Sí, creo que es un buen parango. Uh-huh. Sí, el tema de la identidad entonces es una cuestión que ahorita debemos complejizar un poco porque hemos visto que introdujimos aquí el concepto de que las mujeres son entre sí idénticas para hablar de su identidad particular, ¿sí? De hecho, el término identidad proviene de ahí, de parecerse, o de ser, no de parecerse, de ser idéntica o idéntico a algo. Uh-huh. Entonces, en un sentido, hablar de identidad masculina es complicado. ¿Me explico? Por eso, vamos a ver que incluso en estudios de género, incluso en estudios sobre masculinidades, el tema de la identidad masculina es tratado desde otra perspectiva. Es complicado porque, salvo si nos ponemos a rascarle al psicoanálisis, que era una cosa que incluso proponíamos la vez pasada, ¿no? Si queríamos trabajar sobre el tema de las identidades, o a la antropología. El tema de la identidad masculina es complicado porque para la modernidad la identidad de los varones no está sustantivizada de antemano, ¿no? Es decir, es una identidad en construcción, mientras que para las mujeres la identidad está dada de antemano. Sí. ¿Qué significa que los individuos sean iguales entre sí? Significa justamente que el término de individuo, como ya habíamos visto, requiere que se entienda por tal a alguien a quien no vamos a describir con preciosismo, sino que únicamente lo vamos a referir a la idea de que es un individuo, dándole por ello permiso de que sea intrínsecamente como prefiera, ¿no? como su propio libre arbitrio, como su propia libertad le indique, como su propia voluntad le indique. Por eso, un tema que habíamos traído a colación desde el principio del seminario, que es el tema de cómo para el feminismo sacar la identidad es complicado. O
sacar la identidad de las mujeres para reivindicar la libertad es complicado, lo podemos volver a ver con esta nueva idea sobre identidad. Cuando las mujeres lo que quieren hacer, no solo las mujeres, las y los feministas en realidad, lo que quieren hacer es reivindicar que las mujeres, siendo mujeres, también pueden ser individuos, es complejo, porque lo que hacen es tratar de redefinir las características con las que se les denomina desde una perspectiva androcrática y decir, bueno, sí, las mujeres somos emocionales, pero esa es una característica buena y necesaria para la salud pública. También somos racionales y a lo mejor pues no somos tan frías, pero siempre se necesitará un lado humano. Entonces, esto que ya habíamos visto que es problemático, es un proceso que va a ir increciendo. El feminismo del siglo XVII de alguna manera lo hace ya, pero con un perfil un poco más bajo. En el siglo XVIII habíamos mencionado dos nombres o tres fundamentales. Dijimos la más importante de ellas, aunque no lucha pues en las calles, pero es una pensadora decisiva, que es Mary Wollstonecraft, con su vindicación de los derechos de la mujer. Creo que ya habíamos comentado algo sobre Wollstonecraft, no recuerdo. Mary Wollstonecraft es una pensadora inglesa, filósofa inglesa de finales del siglo XVIII, que en 1792, es decir, ya habiendo triunfado, bueno, ya habiendo sucedido la toma de la Bastilla, y 30 años justos después de la publicación del Emilio de Rousseau, escribe su segunda obra famosa, su primera de no ficción. Su primera obra famosa de no ficción se llamaba, la escribió unos años antes, la publicó y tuvo un gran éxito, se llamaba La Vindicación de los Derechos del Hombre. Y entonces, ante el prestigio que tiene, etcétera, ella se decide, y ante la serie de golpes que sufre el feminismo, al triunfo del directorio de los jacobinos, cuando van ganando espacios con los sucesos de la Revolución Francesa, Wollstonecraft se decide a publicar este segundo texto, que es la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y la manera en que estructura que realmente no es un texto simplemente político, es un texto filosófico, en que estructura este libro, es como una respuesta al Emilio de Rousseau. Lo que hace Wollstonecraft en este libro es casi que punto por punto debatir con Rousseau, o con el texto de Rousseau, acerca de el estatus de ciudadanía de las mujeres. Y lo que él le dice a Rousseau es, bueno, y a quienes están con él, es: no puede ser que las mujeres queden excluidas de la categoría de ciudadanas. Y como ya habíamos adelantado en algún momento, una de sus reivindicaciones más claras es: debemos educar a las mujeres, porque tal y como están, sin educación, sin acceso ni siquiera a una educación formal a nivel primario, lo que hacemos es crear esas criaturas corrompidas a las que tanto critican. Ustedes, señores, dicen las mujeres deben estar excluidas de la educación, de la ciudadanía, de los derechos, porque, y enumeran una serie de faltas. Bien, pero ¿de dónde les vienen estas fallas?, dice Wollstonecraft. Estas fallas les vienen de que son educadas así, e incluso Monsieur Rousseau, justamente en su manual pedagógico, indica que se eduque a todas las Sofías del mundo en el artificio, el engaño, la corrupción moral, el sinsentido, la pequeñez, la subordinación. Eso es lo que pide Rousseau. Rousseau dice desde que Sofía es una niña, hay que enseñarla a
obedecer a su amo. Hacer una idéntica, ¿no? Hacer una idéntica. Claro, porque es lo que la va a mantener fuera de la ciudadanía. Exactamente. Ser idéntica. Exactamente. Hay que enseñarla a que ella siempre va a tener un amo. Por eso, aunque Sofía seguramente será caprichosa por su naturaleza, hay que enseñarle desde muy pequeña a que no va a satisfacer sus caprichos, porque tiene que enseñársele desde muy chica a que siempre va a complacer a alguien más, nunca a sí misma. Entonces, hay que jugar con y dar instrucciones bastante precisas al respecto, ¿no? Entonces, dice Wollstonecraft, claro, ¿cómo es posible que a Emilio se le enseñe que lo peor que puede hacer es fingir, vivir en el artificio, vivir en el engaño, hablar con lenguas falsas, ponerse máscaras? Y en cambio a Sofía se nos dan instrucciones para que justamente haga lo opuesto. Siempre tenga una máscara, siempre vista un afeite, siempre mienta, siempre engañe, siempre baje la cabeza. Entonces dice Wollstonecraft, claro, quienes hemos creado los monstruos, que son la mayoría de las mujeres, a quienes en consecuencia les queremos negar los derechos de ciudadanía, somos o son ustedes, señores, que las educan así. Entonces es un poco como lo que esto que dice Sor Juana, ¿no? Como el niño que pone el coco y luego le tiene miedo, ¿sí? O sea, ustedes crean esos monstruos a los que después temen y desprecian. Lo que hay que hacer, dice Mary Wollstonecraft, es generar una educación igual que la que le damos a los hombres para que sean ciudadanos, a las mujeres. Y entonces veremos qué es lo que resulta. Muchos años después, en el siglo XIX ya, Sir John Stuart Mill dice exactamente lo mismo que Wollstonecraft, pero va un poco más allá en el sentido de que dice, no tenemos idea de cómo son las mujeres, no sabemos cómo son. Lo que nosotros vemos ahora es una máscara. Es esa máscara que nuestra educación no formal ficticia ha creado para saber cómo son realmente las mujeres y entonces juzgarlas. O sea, para llenar esos atributos de identidad, lo que tenemos que hacer es darles educación humana, educación en ciudadanía. Y entonces vamos a poder ver realmente quiénes son ellas, ¿sí? Todos estos argumentos, como ustedes ven, son argumentos que lo que quieren hacer es decir, a ver, si las mujeres son A, B, C y D, lo que va a ir afirmando el feminismo es que los atributos con los que se califica a la mujer son atributos que no les corresponden por naturaleza. No son su verdadera naturaleza, sino producto de su educación. Lo que parece querer decir este argumento es, si nosotros evitamos educar a las mujeres en la frivolidad, el engaño, el artificio, la estupidez, si le damos una educación seria, si las enseñamos a aprender con profundidad todas las materias que se obliga a un niño y a un adolescente a tomar con esa misma vocación, entonces vamos a poder ver quiénes son ellas realmente. Y entonces podremos juzgarlas. Dice Wollstonecraft, yo estoy convencida de que vamos a formar mujeres virtuosas que tengan toda la capacidad que tiene un hombre para ser ciudadana.
le apuesta pues a la educación. Lo interesante aquí es que no se descalifica el criterio a la identidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como habíamos dicho antes, el antifeminismo nos dice las mujeres no pueden ser individuos porque su manera de ser, que es A, B, C, D y E, les impide actuar con prudencia, con solvencia, ser razonables, discernir el bien del mal y lo falso de lo verdadero. Entonces, no pueden ser individuos. El problema es que ese argumento rompe radicalmente con la lógica del universalismo ilustrado, porque justamente lo que la categoría moral de individuo te dice es: no importa cómo sea una persona en lo concreto, en lo particular, lo que importa es que toda persona contiene en sí el universal humano y en esa medida debes considerarla individuo, sin ponerte a ver sus particularidades, ¿sí? Entonces, si nos metemos, como habíamos dicho ya, al tema de la identidad, vamos a salir mal en ese debate. Hasta ahora hemos dicho eso. También vamos después a ver que hay otra cara en esto. Pero digamos, en el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, este debate en el que se mete al feminismo simplemente es un debate en el que se va diciendo es que las mujeres sí tienen buenas cualidades y sí son capaces de discernir. Pero ya desde la segunda mitad del siglo XVIII y en el siglo XIX vamos a mostrar que la intervención del feminismo va a ser un poco más precisa, más militante, y va a decir: esas características que ustedes dicen que excluyen a las mujeres de la capacidad de ser ciudadanas y de ser libres, en realidad las ha formado el propio sistema que les niega la ciudadanía. Entonces lo que hay que hacer es proporcionarles una buena educación, una buena formación, y ellas serán capaces de ejercer la ciudadanía tanto como cualquier varón. Entonces, cuando menos se modifica esa idea. Pero surge esta pregunta acerca de ¿cuál será la verdadera naturaleza de la feminidad? Esta pregunta es interesante porque aparece aquí, pero la vamos a ver persistir inquietantemente a lo largo de todo el siglo XIX y en el siglo XX. De hecho, voy a hacer aquí un pequeño salto. En el siglo XX, en este movimiento muy connotado de los años 60, 70, el Women's League, o Movimiento por la Liberación de la Mujer, que fue internacional, aunque nace en los Estados Unidos, una de las principales preguntas era: ¿cuál es la verdadera mujer? ¿Qué significa ser mujer? Muchas mujeres asociadas con el Women's League, o incluso antes, desde los años 20, había una pregunta por la verdadera mujer. Tenemos, por ejemplo, títulos como los de Alejandra Kollontai, esta famosa autora marxista que fue política del régimen primero de Lenin y después de Stalin, que pasó a la banca en el régimen stalinista, aunque luego hizo su autocrítica famosa y logró volverse por ahí a colocar, etc. Kollontai tiene un texto que se llama La Nueva Mujer. ¿Cuál es esa nueva mujer? La verdadera, ¿sí? La que ha sido liberada de máscaras. Este feminismo de los años 70 que se inspira en gran manera en Herbert Marcuse, recupera esta idea de que la opresión del sistema capitalista evita que las mujeres sepamos realmente quiénes somos. Hay una pregunta por los existentes,
Sí, que es la que se va a ir ligando con la experiencia, con el tema de la experiencia. Una pregunta por los existentes. ¿Quiénes somos verdaderamente las mujeres? No lo sabemos. Tenemos que buscar nuestra verdadera esencia, qué es lo que somos realmente, porque no podemos ser esto que nos categoriza así, entonces tenemos que saber cómo somos realmente. De nuevo, tenemos el tema de la identidad metido allí, que genera problemas, porque donde metemos el tema de la identidad, cuestionamos el tema de la libertad. Libertad e identidad son dos temas que están siempre en conflicto. Cuando metemos la identidad, la libertad se ve afectada. Ese es un problema que sigue hasta hoy en día sin resolverse, ni a nivel de movimientos, ni a nivel de frentes, ni a nivel teórico. ¿Cómo hacer que la libertad y la identidad no estén desgarrándose mutuamente, no se enfrenten, no se contradigan, ¿no? Bueno, entonces, ahora simplemente para mencionar. Pero, ¿qué va a pasar con el feminismo a partir ya del siglo XIX? Habíamos hablado un poquito acerca de que el feminismo en el siglo XVIII pues tiene su fórmula más destacada, o sea, digamos, lo podemos ver de una manera más pregnante en la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa pues vemos aparecer muchas feministas, muchos feministas, clubes de feminismo que, como decíamos, también van a ir siendo desmantelados, desmontados, silenciados, reprimidos incluso, al triunfo de los jacobinos y de los girondinos incluso, con el triunfo del Directorio, y no se diga cuando Napoleón llega al poder. Lo que ocurre cuando Napoleón llega al poder, primero como parte de la República y después ya como emperador, cuando da su autogolpe de Estado, es una corriente conservadora que afecta a Francia en todos los sentidos, pero muy fundamentalmente es un conservadurismo y una reacción ya no solo antifeminista, sino claramente misógina, la que sube al poder con Napoleón. El botón de muestra está pues en la propia letra del Código Napoleónico, que sabemos perfectamente que, porque bueno, además fue todavía inspirador de las leyes en este país durante mucho tiempo, ¿no? Y en otros países, yo no sé, las abogadas, creo que ahorita no está. Berta, ¿tú eres abogada también? Por ahí se saben eso mucho mejor que yo, pero el Código Napoleónico tuvo un sello muy importante en los códigos legales de muchos países burgueses. Y el Código Napoleónico incluso derogó algunos de los pocos derechos que tenían las mujeres con el antiguo régimen, ¿no? Es decir, fue más atrás que el antiguo régimen, prohibiendo el divorcio, todo tipo de propiedad que pudiera ejercer una mujer. O sea, las mujeres no podían ser dueñas de la tierra, de una casa, de una propiedad cualquiera, tenían que ser tuteladas por un varón. Esto que ya no sabemos se reformula con mucha mayor crudeza y se manifiesta con toda su misoginia verdaderamente. Entonces, en Francia el feminismo estuvo, este feminismo liberal, este feminismo individualista, este feminismo justnaturalista, estuvo muy abatido, muy de capa caída, porque no había manera de entrarle por la vía de los derechos, por ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en Francia? Que toda la oleada feminista que es reprimida de esta manera va a empezar a encontrar otra salida, y esta otra salida la encuentra en el feminismo socialista. El feminismo socialista nace en Francia, digamos, tiene también desde luego manifestaciones en otros países, en Inglaterra, bueno, que yo sepa nada más en Inglaterra, probablemente haya en otros sitios, pero mi ignorancia no me permite saber, ¿no? Pero en Francia tiene desde luego su expresión más importante. La primera expresión de este feminismo socialista francés
es la que cobra cuerpo en la obra de este interesante personaje clasificado por Marx y Engels como utópico, Claro. que pues yo creo que haríamos más justicia si le decimos clásico, del socialismo clásico, que es Charles Fourier. Charles Fourier es un autor extraordinario, un hombre muy extraño, muy particular. Y creo que la modalidad más especial que tiene el socialismo de Fourier es su feminismo. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre con otros socialistas posteriores, con el propio Marx, que hablaba del comunismo como de la puesta en común de la propiedad de las mujeres, Fourier critica desde luego de manera frontal a la familia burguesa, a la institución familiar burguesa, la institución del matrimonio, la institución del hogar burgués, pero a diferencia de lo que hacen otros críticos de esta institución, como el famoso Marqués de Sade, que bueno, es un despiadado crítico del matrimonio burgués, pero está lejos de ser un feminista, es un absoluto misógino y un antifeminista. Sade lo que hace justamente es proponer otro tipo de pacto patriarcal, contrario al pacto burgués, en el cual todas las mujeres se pongan en común propiedad de todos los hombres, pero en estatuto de ser carne de violación, de desmembramiento, de tortura y de asesinato. Esa es la mujer para el Marqués de Sade, para el libertino, ¿sí? Para los libertinos. Ese es el tipo de mujer que establecerá el tipo de pacto patriarcal en el que él cree. No me voy a meter ahora con él porque es muy complejo, pero sí quisiera establecer esa diferencia porque en los años 60 del siglo XX, también el 70, el movimiento estudiantil de mayo del 68, por ejemplo, recuperó como uno de sus héroes simbólicos al Marqués de Sade. Hacían pintas los estudiantes, por ejemplo, aludiendo al divino Marqués, ¿no? Y efectivamente, si ustedes tienen más o menos conocimiento de la lógica que con respecto a las relaciones sexuales se produce en estos movimientos hippies, estudiantiles, etcétera, sobre justamente las relaciones sexuales y la vinculación entre hombres y mujeres, se recupera la lógica del libertino. ¿Cuál es la lógica de la comuna? La de rólala, ¿no? Las mujeres que rolen entre todos los parnas, rolan justamente en calidad de objeto sexual de apropiación común por parte de todos los varones. Entonces, por eso hay dos tipos de mujeres: la alivianada, la que es susceptible de ser rolada, o la apretada, aquella que no se deja rolar, y entonces esa es la mujer despreciable, a la que eventualmente estaría bien violar para darle una lección, ¿sí? Pero incluso en este movimiento muy progresista hay esta concepción profundamente misógina, ¿no? Que coexiste además temporalmente con el feminismo del movimiento de liberación de la mujer. Fourier plantea una cosa totalmente distinta. Para Fourier, efectivamente, el tema de la liberación sexual, estamos hablando de un pensador que parte de los años 1830, y es él el que plantea la liberación sexual, ¿no? O sea, a veces resulta difícil de creerlo, pero es así. Para él el tema de la liberación sexual no es un tema de hombres que comparten a todas las mujeres sin darle estatuto de mujeres serializadas que pueden ser esposas o mujeres prostitutas por las que hay que pagar, sino mujeres que rolan. No, para Fourier definitivamente no atraviesa por ahí la liberación sexual. Para Fourier la liberación sexual consiste en que las mujeres en primer lugar y los hombres también se conviertan en verdaderas dueñas de sus cuerpos,
de su placer, de su sexualidad, puedan elegir parejas sexuales y dejen de ser objeto de apropiación por medio de una institución tan decadente como la del matrimonio burgués, que está regida por la doble moral, nos dice Fourier. En realidad, ¿qué es el matrimonio burgués? Es una institución en la cual una mujer pasa a ser propiedad de un marido en una relación supuestamente monógama, en la que la monogamia solo se le impone a ella. El marido, en cambio, puede tener relaciones sexuales y tiene, no solo puede tener, tiene relaciones sexuales con otras mujeres que pueden ser las esposas de otros maridos, de sus compadres, de sus socios, de sus estos, de sus el otro, o bien mujeres esclavizadas por medio de la prostitución, por las que pagan, a las que condenan, dice Fourier. Bueno, Fourier habla muy mal de la prostitución, ¿no? Nos dice, condena a las mujeres a una vida de esclavitud. Entonces, esta institución siniestra hay que derogarla. Hay que derogarla y dar lugar ¿a qué? Dar lugar al amor sexual, al amor libre, tanto en términos sexuales como en términos románticos, pero libre por parte de hombres como de mujeres. Las mujeres no pueden ser ya pensadas como objetos de apropiación sexual por parte de un hombre, sino las mujeres tienen que ser sujetos de su propia sexualidad. Ellas deben ser capaces de explorar con sus cuerpos, de explorar con sus placeres, de experimentar con distintas parejas, de quedarse con la que le guste el tiempo que quiera, igual que ellos. Y lo que nos dice Fourier es: hay una vía clara hacia la libertad personal en la libertad sexual. Fíjense, este tema que va a recuperar Marcuse de una manera pues un poco menos elaborada, o bastante menos elaborada, en los años 60 y 70 del siglo XX, la plantea Fourier. Es decir, la libertad sexual como camino para la libertad personal. ¿Por qué? Porque Fourier plantea que hay una suerte de búsqueda del propio ser, de la propia naturaleza, de las propias demandas, de las propias exigencias, que están ligadas a la sexualidad, al placer. Es un hedonista, digamos, Fourier, ¿sí? En sus falansterios, que son estas comunidades digamos, libres, que él reglamenta muy pormenorizadamente, nos dice cómo van a funcionar económicamente, políticamente, socialmente, qué papel va a tener cada quien, cómo, etcétera. Uno de los temas fundamentales es el de la felicidad. ¿Sí? ¿Cómo se va a distribuir las tareas en un falansterio? Pues según qué cosa le guste más hacer a la gente. Por ejemplo, algo que a mí me llamaba mucho la atención era que él decía: recoger la basura y deshacerse de ella tiene que ser tarea de los niños, porque a los niños les encanta la porquería. Entonces andar entre el lodo, entre la mugre, entre la basura y llevarla, y esto es felicidad para ellos. Entonces, y en cambio a los adultos les repugna. Entonces la basura que la recojan los niños. ¿Sí? Digamos, este era el tipo de mentalidad de Fourier, muy pues chistosa en un sentido, ¿no? Simpática, aunque sus textos son difíciles de leer porque no son así tan ligeros y tan divertidos como suenan, son bastante densos. Pero bueno, esta es la propuesta de Fourier. Las otras propuestas, por ejemplo la de estos socialistas clásicos, la de Saint-Simon pues no tiene, la de Owen pues no tiene gran feminismo. Saint-Simon él mismo tampoco, pero a su muerte se crea un culto que es el de los y las saint-simonianos, que realmente se constituyen en un culto, y este culto es un culto feminista, aunque es un culto feminista un poco chistoso, porque el centro del culto radica de nuevo en un tema de identidad. ¿Sí? El tema de identidad de los saint-simonianos
se vincula con la política y con la liberación en contra del sistema burgués, etcétera, en la medida en que dicen que es necesario encontrar un nuevo Mesías para que libere a la tierra de la esclavitud, de la opresión, de la tristeza, de la infelicidad, de la miseria, etcétera, etcétera. Pero en la medida en que la civilización ha errado todo lo que ha errado, se necesita un nuevo Mesías que sea una mujer. Esa mujer es la nueva mujer, y esa mujer, en la medida en que es mujer, es decir, un ser con una naturaleza mucho más básica, no contaminada, etcétera, no torcida, no disfrazada, no distorsionada, entonces vendrá a ofrecernos el camino hacia un mundo mejor y más libre. Y desde luego uno de los principios que ya también a los antisimonianos es el de la libertad sexual, porque la mujer, en tanto que se identifica con la naturaleza para ellos, ¿sí?, tiene que encontrar su verdad en un aspecto muy animal de nuestra naturaleza, que sería la sexualidad. Por eso la libertad sexual es básica, y ellos establecen eso que luego fueron las comunas hippies. Pues los antisimonianos vivían en una comuna con libertad sexual, donde había relaciones amorosas entre todos los miembros de la comuna. Anfantán se llamaba el líder de los antisimonianos. ¿Y dónde estaba su comuna? En París. En París. Creo que es así, ¿eh? En fin, que como ustedes ven, cosas así súper interesantes, ¿no? Desde luego, el feminismo socialista va a tener también otra cara. Va a tener una cara posterior, marxista, de un socialismo ya marxista, que va a poner el énfasis en la búsqueda de la revolución socialista, que va a traer consigo la liberación inmediata de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque en la medida en que triunfe el sistema, que triunfe la revolución socialista y que después lleguemos al comunismo, entonces las mujeres dejarán de estar atadas a la institución monogámica, burguesa, patriarcal, etcétera, etcétera. Este otro feminismo entonces sufre mucho. Estas feministas socialistas sufren mucho. Tenemos, por ejemplo, los dos nombres más destacados son Clara Zetkin y la propia Kollontai, Alejandra Kollontai. Entonces, hay desde luego una lucha muy importante por fortalecer los sindicatos de mujeres obreras, por publicar sus propias gacetas con demandas específicamente feministas, pero siempre estuvieron muy mal vistas las feministas al interior de la Tercera y la Cuarta Internacional. Siempre estuvieron muy mal vistas, siempre fueron muy criticadas, tuvieron una oposición enorme de sus propios compañeros. Clara Zetkin en algún momento se queja de esto diciendo, nuestros camaradas no se han cortado para nada la coleta burguesa por lo que toca a las mujeres. Siempre que sale el tema de las mujeres son los burgueses más burgueses, ¿no? Entonces estas mujeres sufren mucho, las socialistas, marxistas, feministas. Bien, entonces, paralelamente a este feminismo, que es el feminismo socialista, en el siglo XIX lo que vamos a tener es que prima del otro lado, quiero decir, en el otro sentido del feminismo, el que tiene el énfasis en los derechos, el feminismo liberal, individualista, etcétera, pues no va a tener ya fuerza en Francia, pero sí va a surgir en otro lugar, en otros lugares, paralelamente. El más importante de ellos por su fuerza es los Estados Unidos. En los Estados Unidos
de la mano del movimiento abolicionista, a ver, ¿qué factores cuentan? Cuentan, por un lado, tenemos el abolicionismo, que es un movimiento, como ustedes saben, muy importante en los Estados Unidos, que se liga con el de la reforma espiritual. ¿Qué es el tema de la reforma espiritual? Es el tema de un conjunto de iglesias protestantes que se coligan para darle un sentido muy político a ciertas pretensiones de reforma eclesiástica. Este sentido político tiene un carácter indudablemente individualista, en el que dicen es totalmente inmoral, injustificado, imperdonable que en los Estados Unidos siga existiendo la esclavitud. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos hemos sido creados iguales ante Dios, y en esa medida no puede ser que por el color de la piel haya unos que se consideren propiedad de otros, ¿no? Entonces, este movimiento abolicionista pues tuvo una participación amplísima de las clases medias, sobre todo del norte de los Estados Unidos, o del centro al norte de los Estados Unidos, de sectores intelectuales que, como les digo, combinaban el espíritu reformista en la religión con el espíritu político de abolición de la esclavitud. Había muchísimas mujeres participando en este movimiento, muchísimas, pero progresivamente, aquí Moreno está muy fresca con ese tema, ¿verdad? A ver si no meto muchas patas, Hortensia. No te preocupes. Tú me las corriges. En cuanto te tropieces yo. Sales a levantarme. El movimiento abolicionista tenía muchísimas mujeres, y estas mujeres estaban cada vez más descontentas con el hecho de que, aunque ellas eran carne de cañón, ahí, ya saben, estaban en los mítines, montaban plataformas, las arrestaba la policía porque las mujeres no tenían derecho a hablar en público. Pero Qué siempre, padre, ¿verdad? pero siempre tienen derecho a ir a la cárcel. Exactamente, sí, no tenían derecho a hablar en público, pero sí podían ir a la cárcel, ¿no? Y entonces ahí estaban repartiendo panfletos. Tampoco tenían derecho de asociarse, por ejemplo. No podía haber un partido, una asociación de mujeres, porque pues, era ilegítimo, ¿no? Entonces, pero ellas ahí andaban y eran muy aguerridas, y había un montón. Pero entonces lo que les fue cayendo progresivamente más gordo era que pues ellas ahí andaban metiendo el cuerpo, pero a la hora que eran las asambleas, pues es una inmoralidad que en las asambleas estemos sentados juntos hombres y mujeres. Entonces las señoras, haga yola, por favor, y nosotros, los señores, pues aquí enfrente, ¿no? Y entonces eso les cae gordo, y cada vez más gordo, y cada vez más gordo, y dicen, muchas de ellas empiezan a pensar, bueno, pero ¿qué no estamos reproduciendo aquí dentro lo mismo que estamos criticando respecto de las personas de color? ¿No estamos generando exactamente el mismo tipo de división con base en el mismo criterio absurdo? Si hay igualdad natural, hay igualdad natural. Entonces, bueno, una de las... Bueno, yo voy aquí a pecar de muchas cosas, porque esta mujer es mi ídolo absoluto, soy su fan número 1, que es Elizabeth Cady Stanton. Cady Stanton, aún siendo muy jovencita, ya era un genio, ¿no? Y en algún momento, respecto de este trato injusto que se les daba, que además votaban acerca de si iba a entrar a la asamblea el sector femenil o no iba a entrar, y entonces, pues Cady Stanton siempre protestaba y les hacía ver sus fallas, sus incongruencias, ¿no? Y lo que ella decía era, bueno, pues para la hora de los cocolazos estamos buenas, pero para la hora de las asambleas no. Y a ver, señores, explíquenme por favor, ¿por qué a ustedes les parece absolutamente plausible ir al teatro, al vodevil, a ver mujeres en el foro, desnudarse, cantar con muy poca ropa, y hacer cosas pícaras enfrente de ustedes, pero les parece terriblemente inmoral que suba una señora toda vestida de pies a cabeza para decir un discurso en un foro de un teatro donde se está llevando a cabo una asamblea política?
Porque una cosa sí les parece decente y la otra les parece tan inmoral y tan insoportable, ¿no? Entonces, en la medida en que esto fue cundiendo, este pensamiento crítico, pues hubo un grupo de mujeres que decidió hacer su propia asamblea. ¿Por qué no nos cuentas, Moreno? ¿Nos quieres platicar de la asamblea de Seneca Falls? Si quieres, rápidamente. Bueno, Elizabeth Cady Stanton es hija de un juez que su único hijo que le quedaba se murió en la juventud. Y esta historia viene al caso porque la clase de los hombres ilustrados en Estados Unidos empieza a tener una actitud respecto de las leyes, en particular de las de propiedad, porque se dan cuenta de que sus hijas no van a poder heredar sus propiedades. Entonces, bueno, el juez Cady se queda sin hijos varones y su única heredera es Elizabeth Cady Stanton, y de todas formas no la deja ir a la universidad. Cuando Elizabeth se sale de la casa paterna es para casarse con un activista del abolicionismo que se llama Henry Stanton, y ella va a conservar los dos nombres. Es muy interesante. Ella se queda con el Cady de su padre y el Stanton de su marido. Ellos, para poderse ir a una convención internacional de abolicionistas en Inglaterra, se tienen que casar. Ella es muy joven y se casa con Stanton, y hay una parte muy interesante de la biografía de Stanton que a mí me parece, de Elizabeth Cady Stanton, que me parece súper conmovedora, que es que ella es mucho más buena política que su marido, ella es mucho más inteligente, es mucho mejor escritora, es mucho mejor en todo, pero ella se tiene que quedar criando criaturas. Tienen como 8 hijos, y a ella de pronto la vida de casada la recluye en Seneca Falls, en una propiedad que compra además el juez Cady para su hija, porque el otro es un activista y no tiene dinero, pero de todas formas ella es la que va a hacer todo. Imagínense lo que es en el siglo XIX criar 8 hijos. No había lavadoras ni refrigeradores, ni había ahorrera donde voy y me compro unos pantalones, sino que había que hacer todo en casa, y ella hacía todo. Y además escribía pues el feminismo más alucinante y sorprendente del siglo XIX. Pero bueno, en cuanto ella empieza a vivir su vida de casada, de pronto se siente totalmente aislada de la vida real, y ella es amiga de un grupo de mujeres, una de las cuales es una señora que se llama Bloomer, que inventó los bloomers. ¡Ay, qué bonito! Inventó los bloomers porque este movimiento... Las niñas no saben qué son los bloomers. ¿Tú tampoco sabes lo que es un bloomer? Ahorita les cuento porque los bloomers son un viaje. A ver, dentro de este movimiento de la reforma espiritual, o sea, la reforma espiritual en Estados Unidos es una verdadera revolución en términos de pensamiento y en términos de organización social, y afecta espacios de la vida que son como completamente nuevos. Es decir, está llegando gente de Europa a Estados Unidos a colonizar territorios que estaban completamente baldíos, aunque estaban los apaches, ¿no? Pero de todas formas eran así como territorios gigantescos a los que llegaban a fundar nuevas formas de vida. Y bueno, una de las cosas que se les ocurrían a estas personas era por qué las mujeres nos tenemos que vestir con esta ropa tan incómoda. Y entonces la señora Amalia Bloomer inventó unos que son como pantalones que te pones abajo de la falda para poder tener libertad de movimiento. Pero bueno, entonces eran vecinas, en fin. Hay un grupo de mujeres con el que Elizabeth Cady Stanton empieza a conversar, entre quienes está Lucrecia Mott, que es una cuáquera que está, piensen en toda la cultura permeada por un movimiento religioso espiritual en el que lo que se va a poner es nuevas reglas de la forma de convivencia, y se está pensando sobre cuál es el mejor bien humano. Y entonces uno de los aspectos del mejor bien humano, porque permea todos los aspectos de la vida. Les pongo el ejemplo de los bloomers porque es muy bonito. O sea, no es solamente cómo vivimos en el espacio del Parlamento, en el espacio de la República, en el espacio del gobierno, sino cómo vivimos en la vida cotidiana y qué relaciones tenemos los seres humanos unos con otros. En fin,
Y en una de las conversaciones, en uno de los momentos de esta reunión un poco informal con estas mujeres conversando un día por instigación seguramente de Lucrecia Mott es como 20 años mayor que Elizabeth todavía es muy joven, deciden, son como 4 mujeres, la más joven es Elizabeth, vamos a hacer una convención para discutir sobre los derechos de las mujeres. Y entonces, fíjense lo que hacen, o sea, ellas están viviendo en el campo. Seneca Falls es un pueblito cerca de Nueva York, en el estado de Nueva York, pero que está en el siglo XIX pues sin carreteras, ni aviones, ni coches, ¿no? O sea, estamos moviéndonos en carretas. Piden al párroco del pueblo, al que tiene el templo, que se los preste. Gestionan con él y mandan una convocatoria que es un anuncio en un periódico. Lo mandan así, lo publican en el periódico y dicen, nos vamos a reunir el día tantos, me debía de saber la fecha de memoria, pero soy muy poco memoriosa, entonces, pero es que es muy importante. Entonces, mandan ese anuncito, se publica en varios periódicos muy locales y el día que está citada la reunión empiezan a llegar carretas a Seneca Falls y empiezan a formarse así alrededor de la iglesia, del templo que estaba cerrado y no había venido don Juanito a abrirlo. Entonces cuentan que el sobrino de Elizabeth rompe una de las ventanas y ya abre y entran. Y en esa primera reunión estaba Douglas, que es uno de los activistas de los derechos de los esclavos. Él es ex esclavo negro, ¿no? Y hagan de cuenta, había 200 mujeres y 30 hombres, o no me voy a saber las cifras exactamente, pero bueno, ellas llevan preparada una declaración de sentimientos, que es una declaración que redactan la noche anterior entre estas 4 mujeres pensando cómo hacemos la idea de los derechos de las mujeres. Y entonces, bueno, toman como modelo la declaración de la Constitución de Estados Unidos, donde se habla del derecho a la felicidad, de la igualdad, y ellas hacen esta declaración de sentimientos, la leen, se discute, la firman y la mandan a los periódicos. Entonces empieza a publicarse en varios periódicos y empieza a haber una reacción antifeminista extraordinaria. O sea, yo creo que lo que vuelve el acontecimiento tan importante es la reacción que viene después, porque empieza a haber una andanada espectacular de respuestas, también todas publicadas en periódicos de todo. Piensen cómo es Estados Unidos entonces, o sea, estamos hablando de las 13 colonias, pues, ¿no? O sea, donde está la vida real es aquí, exactamente en el este nada más, ¿no? En Boston, en Nueva York. Entonces, todos esos señores a los que les llega de pronto la declaración y la leen y dicen, esto es un disparate, ¿cómo se atreven?, ¿no? Y empieza a haber esta enorme respuesta, y aquí es donde se origina la comunicación entre una enorme cantidad de mujeres que estaban dispersas por todo este territorio, que empiezan a entrar en contacto con las organizadoras y que dicen, vamos a fundar la Organización de Mujeres en Estados Unidos, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, es histórica, y de allí empieza a trabajar Elizabeth Cady Stanton escribiendo para las convenciones que ahora ya van a ser las convenciones que se van a celebrar en Nueva York y en Boston, y que además luego después se va a organizar otra, o sea, ya ven que en Estados Unidos todos son la Liga Nacional y la Liga Americana, aquí también hay la Nacional y la Americana, que compiten, ¿no? Y que tienen diferentes posicionamientos, pero bueno, y Elizabeth va a tener una participación permanente en todos los congresos sin ir, porque ella está en Seneca criando criaturas, pero ella se asocia con otra mujer que no fue a esta primera reunión, que es la Susan B. Anthony, que es su asociada permanente. Susan B. Anthony es también protestante, creo que también es cuáquera. Nunca se casa porque decían que que se le iba un ojo. El caso es que ella queda siempre soltera, pero es súper amiga de ella. O sea, se cuenta que Susan viene a Seneca a ayudarle con las criaturas y a escribir las declaraciones, a escribir todas estas cosas, y luego ella se las lleva a los congresos y los lee,
Y ahí es donde se origina todo esto, ¿no? O sea, es precioso, digo, francamente me parece fascinante toda esta historia, es espectacular. La historia del sufragismo norteamericano es maravilloso, ¿no? Y además, pues el tema es que efectivamente, es importante decir que en los textos que le pasé a Galia, espero no estar diciendo algo que no sea cierto, debe estar en la página cargada la declaración de Seneca Falls, está cuando menos un textito de Elizabeth Cady Stanton, que es uno muy representativo, digo, porque ella escribió una historia, la historia del feminismo, son como 20. ¿No tienen un texto de Elizabeth? ¿Segura? Bueno, lo voy a checar y para que lo subamos. No, es que tienen que leerlo, aunque sea un textito mínimo, porque escribieron, son como 12 tomos de la historia del feminismo que escribió Elizabeth, con todo y los 7 hijos. Claro, la activista en este caso era Susan B. Anthony, que era la que, o sea, Elizabeth escribía y la otra iba, como dice Hortensia, y se movía y andaba en una carreta y llegaba y se echaba un discurso, e iba. Se criticó mucho, algunas autoras marxistas, feministas, criticaban mucho a las sufragistas porque eran mujeres burguesas, que, no, digamos, totalmente desencaminada la crítica. El trabajo que hacían priorizaba, por ejemplo, la declaración de Seneca Falls, que es esta que narra Hortensia, que es de 1848. Una de las cosas que prioriza es el derecho a la propiedad. Y una de las demandas fundamentales del sufragismo norteamericano era igual salario para igual trabajo. Claro. Y Susan B. Anthony estaba ahí con las obreras por todo Estados Unidos. Imagínense lo que es viajar por todo Estados Unidos. Susan B. Anthony se queda con la deuda del periódico que ellas dos hicieron, que se llama Revolución. Es una historia muy larga porque son las dos muy longevas. Ajá. Se mueren después de los 80 años sin haber logrado el voto, además, pero bueno. El caso es que Susan B. Anthony de su bolsa paga eso con su trabajo y era maestra. O sea, no es que tuviera un papá rico que la financiaba. Todo lo que hicieron, todo generó deudas. La historia del feminismo lo pagan de su bolsa y luego lo regalan en todas las universidades. O sea, es de una generosidad y de una cosa impresionante. Y se va a volver la esclavitud y las mujeres no tienen el voto. Exactamente, sí. Sí, porque además se le va a dar el voto primero a los esclavos negros, sí. Sí, además. Además, ¿verdad? Sí, fue una cosa terrible. Entonces, bueno, es una historia preciosa y, digamos, ellas están. ¿Cuáles son los derechos por los que pugna esta ala que va a estar encabezada por Cady Stanton y por Anthony? Son, en primer lugar, los derechos económicos, son los primeros que ponen. ¿Por qué se llama sufragismo la lucha? Bueno, sí, pues porque era lo que más escozor le causaba a la gente, el derecho al voto, ¿sí? Quiero decir, a los antifeministas, era lo que más escozor les causaba, pero no era ni con mucho la única reivindicación. Como digo, en términos así de su programa, el primer derecho, los primeros derechos que buscaban eran los derechos económicos, es decir, que las mujeres pudieran tener propiedades, que pudieran estar a su nombre las propiedades, que pudieran utilizar su propio dinero, porque incluso si un dinero era, decía, por ejemplo, de Anthony, que ella era maestra y daba clases y tal, si ella hubiera tenido hijo, marido o padre, no hubiera podido gastarse su dinero en pagar esas deudas, a pesar de que ella lo había ganado, porque necesitaba la autorización de un varón para poder gastar sus propios bienes. Es decir, eran restricciones verdaderamente terribles, ¿no? En un sentido moral, y ya no se diga en un sentido práctico. Era salario igual por trabajo igual, derecho a sindicalizarse, derechos laborales, derechos para las mujeres que realizaban trabajos agrícolas, etcétera. Luego, derecho a la educación fundamental. Ellas lograron que se les abrieran las puertas a las mujeres en muchas universidades. ¿Y cómo lo hacían? Era verdaderamente de una militancia incansable. Iban estado por estado, empezando por el estado de Nueva York, pidiendo así, ¿cómo se llaman estas enmiendas? Para que pudieran las mujeres entrar a la universidad, ¿no? Y
ahí una vez y al voto también, y una vez y otra vez, y no lo lograban, y ahí estaban, y presentaban la enmienda todas las veces, hasta que poco a poco se fue abriendo la posibilidad de que las mujeres tuvieran educación hasta la universidad, y empezaron por abrir las carreras de medicina y de leyes. Fueron las dos carreras que se abrieron primero para las mujeres, y pronto se empezaron a graduar doctoras y tal. Bueno, pero en términos ideológicos, pronto empezó a pasar algo muy interesante, que fue la escisión en el movimiento. ¿Por qué el movimiento se escindió? Bueno, pues porque Cádiz Anthony y Anthony empezaron a discrepar. ¿Entre ellas? No, con toda una serie de posiciones que estaban encabezadas por Lucy Stone, que me hizo ver Hortensia la otra vez que la estaba yo olvidando, y también una corriente que tuvo el apoyo primero de Lucrecia Mott, que empezaron a generar un feminismo, una organización feminista que quería moralizar a la sociedad. ¿Cuál era la apuesta de este feminismo? La apuesta de este feminismo era decir, las mujeres somos moralmente buenas, somos moralmente respetables, tenemos una conexión fortísima y natural, nuestra naturaleza, de nuevo tenemos aquí la apelación a la identidad, nuestra naturaleza nos hace, como somos madres, y se nos llena la boca cuando decimos madres, entonces nosotras tenemos una natural inclinación a la solidaridad, la abnegación, el pacifismo, exactamente, la defensa de la tierra, ¿sí? Todas estas cosas. En esa medida, lo que realmente debemos mostrar es cómo para el espacio público las mujeres somos imprescindibles, y en la medida en que se nos siga negando el acceso a lo público, pues el espacio público va a seguir teniendo problemas tan graves como las guerras, el alcoholismo, la prostitución, pues no sé si la drogadicción en el grado que lo hubiera, el cinismo, los pobres abandonados. Nosotras somos caritativas, solidarias, andamos ahí todo el tiempo dando limosnas, y haciéndole ropitas a los niños pobres, y somos las amas de casa y los ángeles del hogar. Entonces, si nosotras llegamos al poder, si tenemos derecho al voto, si podemos gobernar, vamos a hacer de esta una sociedad mejor, vamos a hacer una sociedad más pacífica, vamos a abolir el alcoholismo que tanto mal le hace, vamos a abolir la prostitución, etcétera. Entonces ellas eran moralizadoras de la sociedad, ¿no? Y entonces lo que decían era, esta es la oferta que tenemos, y en vista de que nosotros ya les demostramos con estos argumentos que la sociedad va a ser mejor cuando las mujeres formemos parte del ámbito público y político, entonces tienen que reconocer los derechos, porque es mejor para lo público. Y en cambio Cádiz Anthony y Anthony se quedaron al frente de la otra institución que lo que decía era, creo que ya lo habíamos mencionado en algún momento, ¿no? A nosotros nos importa un bledo lo que el espacio público o el señor fulano o mengano o la señora perengana piensen acerca del bien que la incorporación de las mujeres a lo público y a lo político vaya a traer para lo público y lo político y lo social. Nosotros reivindicamos los derechos para las mujeres porque son nuestros, porque nos pertenecen, porque somos personas, somos individuos, y en la medida en que somos individuos tenemos los mismos derechos que cualquiera a perseguir nuestra felicidad, a buscar nuestro propio sustento,
a seguir el camino que nos indique nuestra voluntad y nuestro raciocinio, y por lo tanto necesitamos todas las garantías públicas, políticas, civiles, económicas, para poder realizar estos derechos que son inherentes. ¿Por qué son inherentes? Porque somos personas, somos individuos. Es decir, lo que hace esta posición que aquí le puse colectivista, digamos, no individualista, que es sustentar, queremos derechos para las mujeres en tanto mujeres, mientras que Cady Stanton lo que pide son derechos para las mujeres en tanto individuos. Es decir, que yo conozca, tenemos aquí el primer discurso con Elizabeth Cady Stanton, tenemos el primer discurso que claramente le planta cara a el tema de la identidad y dice no, ese no es el tema. No se trata de cómo seamos, de si somos mejores o peores, cada una será como sea. Habrá mujeres buenas, otras excelentes, otras malas, otras espantosas. Habrá unas listas, otras tontas, sí. Pero lo que se estaba debatiendo también es el poder, ¿no? O sea, mientras uno dice queremos el poder para actuar en tanto la identidad moralista y el discurso conservador, entonces la pregunta es si estaban Cady Stanton y Susan realmente también pensando en los derechos políticos de las mujeres. Absolutamente. Absolutamente. En el acceso al poder. Absolutamente. En el ejercicio de la libertad, sino en el acceso al poder. Claro, es una de las formas del ejercicio de la libertad. De hecho, incluso las, digamos, las radicales se llamaban aquellas, las llamaron así las radicales, y ellas se llamaban las conservadoras. Las conservadoras, en algún momento, el feminismo conservador en algún momento lo que decía era, no conservador, sino moderado. Ellas mismas se denominaban las moderadas. Decían, a ver, es un error, acusaban a Cady Stanton y a sus correligionarias de cometer errores políticos, porque les decían, ustedes lo primero que hacen es llegar con el derecho a votar y ser votadas por delante, con el derecho al sufragio por delante. Y en la medida en que seguimos haciendo eso, lo único que hacemos es que se nos cierran puertas, porque eso es tan amenazante para los políticos, otorgarnos el derecho a votar y ser votadas, es tan amenazante para los políticos que de entrada se niegan. Entonces, hay que ir poco a poco, ¿sí? Decían las moderadas, por eso se decían moderadas, hay que ir como con la estrategia política poco a poco. Primero metamos esta enmienda para que nos dejen reunirnos, luego esta otra. No hay que meter tampoco el tema de la propiedad tan pronto, porque donde les toquemos el bolsillo estos señores se vuelven locos. Entonces tengamos cuidado, seamos más estratégicas, vayamos más poco a poco, ¿sí? Entonces no, Cady Stanton es, queremos el poder y queremos ser políticas y queremos hacer política, pero y queremos ser ciudadanas, sí, claro, o sea, poder y libertad, ¿no? Digamos, el poder y la libertad, que son pues dos caras de una misma moneda. ¿Sí? Bien, entonces, como vemos aquí, el tema ideológico es también un tema filosófico, ¿sí? Es el tema del que hemos estado hablando, es decir, el feminismo quiere plantearse como un tema del poder para las mujeres como mujeres, y el problema es que aquí generalmente se empieza a hablar, cuando pedimos los derechos de las mujeres como mujeres, sale el tema de la identidad, de cómo somos las mujeres, y en ese sentido se utiliza con mucha frecuencia el tema de la excelencia femenina. Sí, es decir, las mujeres, hombres, somos maravillosas, ¿no? Estas cosas que se empiezan a generar en la época de, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Las mujeres, no hay mujer fea, por ejemplo, ¿no han oído eso? Esa estupidez. No hay mujer fea, así no hay mujer mala, ¿no?
¿Cómo? Solo mal arreglada. Ajá, solo mal arreglada. O sea, esmérate, mamacita, ¿sí? Sácate partido, chula, ¿sí? Claro, si vienes toda fodonga, pues es el problema, ¿no? Pero sobre todo es la cuestión maternal, ¿no? Las mujeres sabemos ser madres, como tú decías. Bueno, eso es lo que para mí resta. Claro, y eso nos da una cualidad tan especial y tan maravillosa. Sí, que es como celestial. Es como celestial. Recuerda al texto de Amelia Valcárcel sobre el derecho al mal, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, ¿qué dice Valcárcel? El problema es que cuando las mujeres queremos entrar a hacer política, lo que se nos exige es que seamos mejores que los hombres. Y entonces, si una mujer en política roba, comete un error estratégico, lo hizo mal, entonces todas las mujeres representa a todas las mujeres. Eso quiere decir que todas las mujeres lo haríamos mal en política. En cambio, Hitler no representa a todos los hombres, ¿verdad? A nadie se le pasa por la cara. No. O sea, digo, todos los que han gobernado, me causa mucha gracia porque lo oigo todo el tiempo. Incluso una vez un chico, pues no sé, de 22, 23 años, bastante inteligente, un estudiante británico, decía, bueno, pero ¿para qué quieren el poder las mujeres? ¿Para ser como Margaret Thatcher? Y yo le decía, ¿y para qué quieren el poder los hombres? ¿Para ser como han sido todos los gobernantes que ha habido a lo largo de toda la historia? Digo, la pregunta está mal hecha, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, ¿vamos a cargarles a ellos por Díaz Ordaz? Sí, señora. No te quería interrumpir. Interrúmpame, señora directora, por favor. No, que estoy pensando que no sé si es aquí donde surge esta especie de división entre el esencialismo, el culturalismo, constructivismo, ¿no? Pero este grupo de acá apela a una esencia femenina, ¿no? O sea, las mujeres por naturaleza tienen una serie de virtudes que los hombres no tienen, los hombres tienen otras, ¿no? Y el problema es que todas estas virtudes femeninas propias de las mujeres, que las mujeres nacen con ellas, han sido desperdiciadas por la sociedad, ¿no? Y que el grupo de allá se va mucho más tal vez a la línea que empieza a impulsar Simone de Beauvoir, ¿no? De las mujeres son mujeres porque así se les construye o se construyen como mujeres, ¿no? Pero como tal somos individuos y entonces no hay esa cosa de apelar a una esencia de características específicas de las mujeres. Sí, sí, efectivamente. Cady Stanton tiene una frase, hay una parte en la que ella dice, las mujeres en lo esencial somos individuos. O sea, no tenemos nada esencial. En lo accidental podemos ser la madre, la hija, la esposa o la trabajadora, tal. Pero eso es lo accidental. Lo único esencial que tenemos es nuestra individualidad. ¿Sí? O sea, lo que ella hace es voltear totalmente el discurso, ¿no? El discurso de la identidad. Y sí, efectivamente. Me queda un poco esa duda, ¿no? Porque tal vez al principio en los feminismos de los siglos XVIII, XIX, no sé, hay esa marcada diferencia entre un pensamiento orientado hacia la esencia femenina y un pensamiento más orientado a lo que luego Simone de Beauvoir deja tan claramente planteado, o ¿cómo es un poco esa...? Sin lugar a dudas, o sea, por eso estoy planteando esta decisión. Lo que vamos a tener aquí es realizada por primera vez un pensamiento feminista que es claramente individualista y antiesencialista, que es el de Elizabeth Cady Stanton. Esa es la primera vez que lo vemos aparecer. Y por el otro lado, el feminismo esencialista se recrudece, o sea, ya habíamos visto algunos titubeos, algunas cosas de cómo trabajamos con este tema de la naturaleza femenina, pero no habíamos visto un esencialismo radical en los feminismos del siglo XVII y XVIII. En el siglo XIX lo vamos a ver, y ahorita un poquito vamos a explicar por qué
¿Por qué se da este esencialismo tan brutal? Es un tema cultural, pero sí, decididamente Cady Stanton sería nominalista allí en lugar de esencialista, radicalmente. Pero es pionera, digamos. Sí, claro. Bueno, yo no conozco ningún feminismo que anterior a ella que sea así de nominalista. Celia Moruz dice que Poulain puede ubicarse un poco allí. A mí algunas cosas de la obra de Poulain me dejan la duda, ¿no? Ya habíamos hablado que para él sí hay un tema de excelencia femenina, entonces a mí eso siempre me llama la atención en el sentido, aunque él no lo utiliza en un sentido que puede ser misógino como incluso, de este feminismo, pero quiero decir, ¿por qué misógino? Porque como vamos a ver ahora, lo que hace el esencialismo romántico, la misoginia romántica en el siglo XIX, es cambalacharnos, ¿no? Excelencia por autonomía, ¿sí? Te damos la excelencia, pero pierdes autonomía, pierdes libertad. No lo hace Poulain así, pero tiene también un grado. Entonces, para mí, Elizabeth Cady Stanton es la pionera en un nominalismo feminista. Y por último, una recomendación, no sé si la han visto, seguramente tú sí, la película esta de Ángeles de Hierro. Ah, sí, cómo no. Que justo habla de esta... Aunque posterior, ¿no? Es un momento posterior. Es el momento de finales del 19. Aquí estamos hablando del 48. Desde 48. Desde 48. Sí. Claro, Cady Stanton y ella mueren a finales del siglo, ¿no? Quiero decir, están todavía, pero ya Ángeles de Hierro nos habla más de la época de las bostonianas, ¿no? Sí. Que son las a las que menciona, las protagonistas de esta novela de Henry James, ¿no? De Henry James, sí. Sí, claro, pero son las sufragistas de finales del 19, sus métodos, sus periódicos, sus gacetas, sus atuendos, en ese sentido es fantástico. Es preciosa. Es fantástico. Y muestra una cosa muy interesante que se reitera a lo largo de la historia, que es cuando las mujeres están en una lucha exigiendo derechos, siempre pasa algo con los hombres, que ellas tienen que retractarse, bueno, en este caso es la guerra, ¿no? En donde ellas tienen que retractarse porque buscar sus derechos en ese momento implicaría perjudicar al colectivo hombre, ¿no? Ajá. Entonces, ese tema me parece muy interesante, sí. Se va a dar de nuevo cómo obtienen finalmente el voto las mujeres, las sufragistas, porque de aquí desde luego el movimiento se va a aprender y se va a volver un movimiento internacional de un calado impresionante. O sea, vamos a tener sufragismo desde luego, bueno, en Inglaterra también. Por ahí acabo de encontrar La Liga, una película que habla sobre Pankhurst, sobre una de las más radicales sufragistas inglesas, que es toda una familia, es una madre y sus hijas, Pankhurst se llaman. Y acabo de ver, creo que por ahí hay no sé si es película o documental, a ver si la subimos La Liga a la página. Y pega en todos lados, o sea, va a dar el sufragismo, va a haber sufragismo en toda Escandinavia, en Nueva Zelanda, en Canadá, hasta en México, en toda América Latina va a haber sufragismo, claro, tardío, ¿no? Pero va a haber, desde luego, vamos a tener sufragismo en todos lados. Prende la lucha sufragista, es impresionante. Pero lo que quería yo decir es que justamente no consiguen el voto. O sea, esta señora se muere sin haber visto. Lo que pasa es que el proceso es súper interesante. Uno de los momentos es, si ustedes ven las fechas del sufragio femenino, se van a encontrar con un dato muy interesante, y es que antes de que rompa el siglo, en fechas todavía con 1800, hay varios estados de la Unión Americana que lo tienen, y esos estados son estados a los que estas militantes van y logran que en el estado estrictamente se dé el voto a las mujeres en 1890 y tantos. Y luego hasta después de la Primera Guerra Mundial. Para elecciones locales. Para las elecciones locales, en todos claro, lados, ¿no? Primero les dieron el derecho a elecciones. Pero porque Estados Unidos, como si es una federación, tiene que irse dando de voto de estado en estado. Pero estos son los estados más al oeste todavía, ¿no? A los que ellas llegan. Además,
ellas llegan a ver cómo están viviendo las mujeres en lugares donde no hay agua corriente, donde llegaron las pioneras a fundar un pueblo en la nada, ¿no? En el bosque. Y entonces, y ahí además tiene una recepción completamente diferente que en las ciudades, que ya el movimiento político está completamente dominado por los hombres, ¿no? Ya no hay ni siquiera posibilidad de escucha, porque ya está el establecimiento de las formas de hacer política normales, y acá no, acá está como inventándose todo. Es muy interesante. Sí, y realmente a lo que iba, para reforzar lo que estaba diciendo ahorita, lo que decía ahorita Ana, es a que cómo empiezan a conseguir el voto a nivel nacional en Estados Unidos y en Inglaterra, que fue quizás los dos lugares donde el sufragismo tuvo una cara más beligerante, donde hubo represión, donde las metieron a la cárcel. En Inglaterra torturaban a las sufragistas en la cárcel. Las alimentaban, hacían huelga de hambre y las alimentaban a la fuerza. Sí, bueno, iba a ilustrar con unos conos ahí, era una cosa terrible. Entonces, bueno, en estos lugares no daban el voto a nivel nacional, y cuando lo consiguen es como un premio a la actitud que tuvieron ellas en la guerra de replegarse, que es lo que decía justo Ana. O sea, porque se declara la Primera Guerra Mundial y entonces las sufragistas dicen, bueno, ahorita le vamos a parar y vamos a apoyar a la nación. Y entonces se van allí a hacer armas, y se van de enfermeras, y se van a sufrir esto, y como activistas en guerra. Y entonces al regreso de la guerra, por eso es en el 18 que consiguen el voto en Inglaterra y también en los Estados Unidos, creo que hasta el 20 en los Estados Unidos, a nivel nacional, porque era más difícil, tenían que haberlo logrado primero en todos los estados. Entonces sí es una cosa interesante, ¿no? Cómo se producen estas cosas, estos fenómenos. Bueno, entonces ahorita ya no me va a dar tiempo de hablar del tema del romanticismo, que entonces lo dejamos para la próxima vez, pero sí quisiera comentar una cosita más, ya aprovechando que estamos hablando del sufragismo. Es que el sufragismo verdaderamente se convierte en un movimiento internacional. O sea, hay más de 20 países en algún momento que forman una liga, que hay convenciones internacionales de miles de personas. Es que a mí me parece muy impresionante que no lo sepamos. Sí, es un movimiento de masas. Además es un movimiento que tiene una base trabajadora impresionante, porque claro, ¿cómo va a ir junto con la idea de que las mujeres están en su casa? Si las mujeres a las que están reclutando las sufragistas son obreras que están trabajando en las fábricas. Así es. Entonces, y porque están por todo tipo de derechos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy impresionante que no se sepa eso, y por eso siempre pongo mucha insistencia, ¿no? Les decía un dato que da Sen-Gupta, que Chandra Sen-Gupta, que es, bueno, un especialista en la Europa de fines de siglo y principios de fines del siglo XIX, principios del XX, o sea, es que en Viena en 1905 haya 1 millón de personas afiliadas. Yo creo que no había 1 millón de personas en Viena. Afiliadas en Austria, póngale ustedes, Austria, no en Viena, ¿no? Una organización de 4 millones de mujeres. Eso. Dice, pues, ¿cómo? En Austria. Se da cuenta de lo que haya era sido Austria en ese momento, que quién sabe cómo eran las fronteras, pero, o sea, imagínense a nivel mundial, donde tenemos un movimiento con 4 millones de personas afiliadas. Que en realidad representa los antecedentes del movimiento internacional feminista. Que exactamente. O sea, son las primeras redes feministas. Exactamente. Y es el antecedente al feminismo internacional. Exactamente. Entonces, lo que sí quiero que quede pues en el ánimo nuestro del seminario, para que tenga sentido lo que vamos a hablar la próxima vez, es que el siglo XIX fue un siglo en el cual desde el inicio del siglo, o sea, desde finales del siglo XVIII, las demandas, los cuestionamientos, las preocupaciones feministas estaban ya en el ánimo social presentes. Es decir, había desde principios del siglo XIX gacetas, publicaciones periódicas, los famosos
panfletos estos que en Francia se pegaban en todas las paredes, los cuadernos de quejas que les llamaban, cuestionando, ¿por qué las mujeres no tienen derechos? ¿Por qué las mujeres no pueden tener una educación formal? ¿Por qué las mujeres no pueden ser propietarias? ¿Por qué no pueden ser sujetos de derecho? ¿Por qué no pueden ser? ¿Por qué no se pueden divorciar? ¿Por qué no pueden tener la custodia de sus hijos? Ajá, ¿por qué no pueden ser ellas mismas, representarse a sí mismas en un juicio, por ejemplo, claro, ¿no? No pueden hacer o sea, negocios. Dickens todavía, ¿en qué años escribe Dickens? No, yo no me acuerdo, eso me suena mal, pero Dickens todavía, sí, es 19, pero no me acuerdo a qué altura del siglo, ¿no? Debe ser como mediados, por ahí, quizás. O sea, Dickens tiene todavía varios personajes que hablan todo el tiempo acerca de cómo el responsable por los delitos de una mujer es su marido. Sí, me explico, o sea, no son sujetos de derecho, y ese cuestionamiento está de manera continua y forma parte ya de lo que se debate y se discute en toda Europa y los Estados Unidos, en la sociedad de la época. Quiero que nos quedemos con esa sensación de que es algo que está en el periódico, en la calle, en las esquinas, en los cafés, que las demandas feministas, los cuestionamientos, las problematizaciones feministas están en la calle, están en boca de la gente, están en el tranvía, están en el mercado, están entre las vecinas, están en todas partes. Esa certeza, que nos quedemos con esa idea, es muy importante para lo que vamos a platicar la próxima vez acerca de cómo se forma el movimiento romántico y por qué, y el positivismo, porque todo lo que ustedes van a encontrar allí es una reacción a esta sensibilidad social feminista, es una reacción. No tendríamos el positivismo científico que tenemos, no hubiese existido el movimiento romántico como surgió si no hubiese habido este clima de cuestionamiento feminista en las calles, en toda Europa y en los Estados Unidos, ¿no? ¿En México? Pues en México después, más tarde, pero también desde luego. Digo, en México no hay más que prender el Canal 2 todos los días, seguimos siendo románticas, ¿no? Lo que pasa es que aquí, sí, ahí está, es triste, pero es cierto. Lo que no hubo en México fue mucho clima feminista, ¿no? Lo hubo ya tardíamente, en las últimas décadas del siglo XIX, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un siglo antes, como ya era un tema social. En México vamos a heredar más bien estas cosas. Bueno, pues entonces nos vemos para la próxima. Ya no supe dónde quedó Flora Tristán, no sé si se habla de ella. Sí, no hemos hablado de ella, pero hablamos con mucho gusto. Está en la bibliografía y tenemos unos textos de ella, ¿cómo no? También del feminismo socialista. Efectivamente, además Flora Tristán es muy importante porque ella, es que aquí hay una cosa que a mí siempre me da coraje, ya estoy como Cecilia, pero Flora Tristán es que me enojo, o sea, algunas muy concretas se las voy a buscar, de las ideas de Marx y Engels, vienen directamente de lo que oyeron en Flora Tristán y nunca las citan, lo cual me vuelve Lo cual es bastante común. Claro, a las mujeres no se les cita, no generamos legado. No somos interlocutores. No generamos legado. Entonces, Pues muchas gracias. Gracias a todos.